Presenta Banco de Seguros del Estado. Ingresamos en nuestra columna Doble Vía con Arturo Borges para hablar hoy de los accidentes y qué papel jugamos, ¿no? ¿Por qué se dan los accidentes? Arturo, bienvenido. Muchas gracias, José, ¿cómo estás? Bueno, es una buena pregunta, no hay una sola respuesta, evidentemente, pero en este bloque hoy lo que nosotros queremos transmitir es aquellas evidencias que hay científicas que estarían dando razón a lo que estamos viviendo hoy los uruguayos. Es decir, ¿por qué chocamos? ¿Por qué tenemos siniestros? Y evidentemente que lo primero que tenemos que analizar es cuál es la característica del accidente, del siniestro, y fundamentalmente qué es lo que piensa el uruguayo que responde a. Estamos viendo algunas imágenes que trajiste de choques, de accidentes que se dan de repente en una ruta y que tienen que ver con la distracción o con el no estar preparado para enfrentar la situación, ¿no? Seguramente, hay muchas causas, ¿verdad? Pero fundamentalmente lo que vemos es que todas responden a una atribución que hace el individuo que participa en un accidente, pero nunca responde a lo que realmente ha hecho. Es decir, ha consolidado un error que se ha manifestado en un siniestro, pero siempre la culpa es del otro. Tenemos un problema de atribución en el accidente. Las características que vemos nosotros, por lo general, dice la gente, bueno, no pudo hacer nada para evitarlo, es un imprevisto, es algo, como dijimos, fortuito, muchas veces le echamos la culpa al azar, tenía el día marcado. Y esos son conceptos que podemos nosotros traspolar como una excusa que hace el conductor y se quiere poner un escudo diciendo yo no fui. Ahí estamos viendo algunas de las que decías recién, Arturo. Fue inevitable, bueno, me pasó porque me tocaba a mí, era justo el día señalado. Exactamente, lo atribuimos al azar, ¿verdad? A elementos esotéricos, si queremos. Pero este no es el concepto real. El concepto real del accidente, primero, es un grave problema de salud para el Uruguay. Lo debemos reconocer, es una de las peores pandemias que estamos viviendo. Principal causa de muerte de los más jóvenes, se van los más jóvenes justamente en las carreteras y en las rutas del país. Exactamente, es totalmente evitable, es prevenible y es un proceso. ¿Qué queremos decir cuando queremos ejemplificarlo? Lo vamos a hacer con esta pirámide de Hayden, donde tiene una base muy amplia y ahí vamos a poner los acontecimientos o los incidentes que tiene un conductor, uno ve el conductor, es decir, cuando un individuo por primera vez toma el vehículo. En esa primera etapa el individuo comete algunos errores, pero no son muy grandes, los puede solucionar. Porque acá problemas de inexperiencia, por decirlo de alguna forma. Exacto, pero ¿cómo compensa la inexperiencia? Abriendo los ojos, mantiene una atención concentrada, sostenida. Tal es así que las primeras vueltas y los primeros destinos que busca, cuando termina ese recorrido, termina destruido. ¿Por qué? Porque el cerebro... Con mucho estrés. Claro, estresado. Y aquellos que toman, por ejemplo, de determinado lugar y van a la ciudad vieja y cuando vuelven a su lugar de origen, dicen, esto es estresante, esto realmente cansa. ¿Por qué? Porque ahí falta experiencia, pero lo compensan con mucha atención. En la segunda fase de esta pirámide vemos los conflictos potenciales. Acá ya el individuo entra en un escalón que comete algunos errores o infracciones quizás, pero ya no como antes, en la primera que a lo mejor no los detectaba. Ahora quizás lo hace de manera consciente, pero lo atribuye a elementos del tránsito. Y por algo hace 1 hora y media que estoy conduciendo, hoy el tránsito está fatal. Si el individuo en esta fase no empieza a entender que ya bajó su calidad de conductor, es muy posible que entre en la siguiente de conflictos leves. Y nosotros sabemos que una de las condiciones del ser humano es entrar en los vicios, ¿verdad? Entrar en aquello de que si hasta ahora no me pasó nada, es porque vengo cada día manejando con mejor muñeca. Y acá es donde nosotros queremos parar. ¿Por qué? Cuando el conductor ve que ya entran algunos errores y que le pudieron haber costado caro, lo que debe pensar es, ¿qué ocurrió? ¿Por qué produje esto? Porque evidentemente si el individuo no para ahí, se hace una retrospección y dice cómo fui como conductor hoy en día, va a pasar ya a los conflictos leves y quizás al conflicto grave. Esto es un proceso. En ese título que veíamos recién de incidentes y accidentes, deberíamos cambiarlo y poner todo conductor programa su propio choque. Porque cuando uno analiza el accidente o el siniestro, lo que ve es el resultado de una inconducta que el individuo venía ya practicando muchas veces y hoy lo que encuentra es que se manifieste su propio choque. Dentro de este cúmulo de investigación, lo que vemos nosotros fundamentalmente que la constante es el error humano, que participa en un porcentaje altísimo
como causalidad Casi de los después entre un 70 y un 90% la culpa es de la persona que maneja. Es decir, el error, es decir, él cometió un error, ¿verdad? Un error de normativa, un error de concepción de la situación, más que de una mala maniobra, de una mala lectura de la situación que tenía adelante y no tuvo la capacidad de resolverlo. En segundo término tendríamos la vía, el entorno, la mala señalización, la lluvia, la naturaleza. Y en un tercer lugar, y ya muy lejos, sería el factor mecánico. Hoy, por suerte, tenemos un parque automotor realmente adelantado y prácticamente entre el 3 y el 4% es lo que incide en los siniestros. Vayamos al factor humano, Arturo. Vamos a ver una placa donde justamente tú nos marcás allí por dónde pasa el factor humano y cómo mejorarlo también de alguna forma. Bueno, lo primero y fundamental es educación vial. No hemos tenido, ¿verdad? La educación vial ha faltado. Hoy en la educación formal la seguridad y la educación vial no existe como materia transversal, que deberíamos tenerlo ya hace mucho tiempo. En la escuela muy poquito, de repente las señales y muy poca cosa más. Alguna visita de algún inspector. Claro, policía caminera, la policía. Hay mucha gente que hace estos esfuerzos por hacer esto, pero cuando nosotros vamos a las escuelas y hablamos de esto, los chicos de lo que recuerdan es el uniforme. Pero el contenido de la charla, ni ahí. Entonces nos falta una educación dirigida en ese sentido, nos falta información. Lo que hemos hablado en estos programas quizás responde a una información muy vieja. Estamos hablando de un Código Civil de 1868, armado por el doctor Tristán Narvaja. Quizás por eso hoy no es fácil encontrar elementos sobre el peatón, sobre la normativa. Y al no tener la educación correspondiente y la información correspondiente, la clave del siniestro está en la percepción del riesgo. Esto para nosotros es fundamental. El individuo se sube al vehículo, pero no percibe realmente que ahí hay un riesgo lícito, por supuesto, pero que transformarlo en ilícito es un solo paso. Y al no tener la percepción del riesgo, por ejemplo, nadie metería 2 dedos en un enchufe para probar si hay corriente. Claro. ¿Verdad? Nadie se tiraría de un 5.º piso para probar si sus championes son efectivos y la vereda lo soporta, ¿verdad? Pero cuando uno se sube al auto, nadie piensa que va a chocar. Nadie. Esto es lo más difícil de hacer entender a los jóvenes. ¿Cuál es el riesgo que corre? Si no, no nos subiríamos tampoco. Al no tener esa percepción del riesgo, caemos en no tomar buenas decisiones. Vayamos, por ejemplo, a alguna foto que trajiste sobre el no usar el cinturón de seguridad. Y hoy, antes de hacer la nota, de hacer el espacio, Arturo me decía, bueno, es como el que dice, voy a dar una vuelta a la manzana, no me pongo el cinturón porque doy una vuelta muy cortita. Y en realidad en esa vuelta puede pasar cualquier cosa, ¿no? Obvio, clásico, que es, voy hasta el supermercado y vengo. ¿Para qué me voy a poner el cinturón de seguridad? Y esta es la decisión que debe tomar un conductor. Un conductor, cuando sale al tránsito, tiene que aprender o debe aprender a tomar buenas decisiones. Esta es la clave. ¿El cinturón siempre, Arturo? Siempre, absolutamente siempre. Nosotros, de 100 y pico de pericias e investigaciones, hoy tenemos que decir que solamente un par de casos el individuo se pudo haber salvado. ¿Qué nos dice esa foto? ¿Por qué trajiste esa foto? Yo traje esto porque esto es de un individuo que va a un supermercado, golpea un container de basura, no lo hace a gran velocidad. Aquellos que conocen de auto, esto fue entre 30 y 35 kilómetros por hora, lo que define el PC Crash, y lo que hay en el parabrisas marcado es el golpe de la cabeza de un individuo de 83 kilos. Y acá podemos ver el daño que produce la cabeza en ese parabrisas. Intentemos hacerlo con las manos, nos romperíamos los dedos y la muñeca. Sin embargo, esto fue hecho a bajísima velocidad por una 35 kilómetros por hora. Exacto, por una persona que dijo, si voy hasta acá cerca, ¿para qué voy a poner el cinturón de seguridad? Es decir, toma una mala decisión. Hay otros casos, pusimos esto porque uno sale a la vía pública, salimos a la calle y vemos de 10 autos que pasan, 5 con cinturón y 5 sin cinturón. Ahí en esa otra foto, ¿qué es lo que vemos? Esto es un rally por allá por Rosario, donde vemos que un piloto vuelca y los padres salen a ver qué sucedió con su hijo y resulta que estaba lloviendo en la primer curva. A los que hay que internar gravemente es a quienes se dan contra el parabrisas. Como esto podríamos tener ejemplos de no utilizar el casco, como ya hemos hablado. Ejemplos de beber y conducir. La clave es la percepción del riesgo. Un conductor debe salir a la calle preparado y fundamentalmente psicológicamente preparado para asumir un riesgo y conocer cuáles son sus límites. Y más allá de eso tratar de formarse. Algo que no tenemos, como decíamos hoy,
en la educación. Arturo, para la próxima semana te invito a hablar un poco de la velocidad, que es otro de los elementos que supongo tienen mucho que ver en esto de los accidentes. Buenísimo, José. La idea va a ser la percepción del riesgo. Como va a ser una semana muy especial, vamos a ver la percepción del riesgo asociada a la velocidad. Mucha gente en carretera. Sí, y además la gente cree que hay tolerancia, que hay determinadas situaciones que uno puede admitir como riesgo sin que pase nada. Y realmente es al revés. Vamos cerrando por aquí Poder Pensar. Nos reencontramos ya la próxima semana con más temas de actualidad aquí en el 20.